Bueno, pues estamos terminando nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Hemos podido celebrar la Santa Cena juntos como iglesia y ahora nos acercamos al texto que vamos a considerar, aunque ya hemos leído en el texto de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en los versículos del 27 al 39. Pero centremos un poco la atención en el 38 y 39 que dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Qué curioso lo que dice pues aquí este personaje. En este caso es el maestro Gamaliel. Es un consejo importante. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. El maestro Gamaliel, como digo, presenta aquí algunos consejos sabios de cómo reaccionar ante ciertos movimientos religiosos. Las iglesias están marcadas por sus experiencias vividas, por sus historias, así como nuestra propia historia personal, y esto marca la manera de pensar e incluso la manera de actuar. A veces las experiencias conflictivas influyen para bien o para mal en nosotros, pero siempre en Jesucristo podemos tener la perspectiva de una vida mejor para nuestras vidas personales y también para nuestra iglesia. Al hablar de la iglesia como indestructible, fuerte, pues podemos hacer referencia a estas palabras de Gamaliel en los versículos 38 y 39 que recordamos: por eso os aconsejo que dejéis a estos hombres y no os metáis con ellos, porque este asunto es cosa de hombres. Si es cosa de hombres, fracasará, pero si es cosa de Dios, no podréis vencerlos. Tened cuidado. Es una advertencia, dice: tened cuidado, no vayáis a encontraros en lucha con Dios. Sin embargo, describimos el carácter paradójico de esta manera de la iglesia, pues destacando su inestabilidad. Por lo tanto, si pensamos en la iglesia en sus dos aspectos fundamentales, uno como iglesia local, como la nuestra, como lo que somos, y otro como la iglesia universal, es decir, otras iglesias locales, la iglesia del Señor. Nuestra iglesia local debe ser una expresión de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Con esto se muestra claramente nuestra mente y debemos recordar algunas condiciones para considerar a la iglesia como indestructible, inquebrantable, inconmovible. Y esa es la iglesia que quiere el Señor que seamos, teniendo como base la iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza. La iglesia inquebrantable depende del Espíritu Santo. Esa iglesia que somos no es el resultado de una decisión humana o del esfuerzo humano de algunos o de unos cuantos. La iglesia es parte del plan de Dios en Jesucristo. Por ello, no depende tanto del esfuerzo humano, más bien del poder del Espíritu Santo. Aunque es incuestionable, evidentemente, la tarea evangelizadora de nuestra iglesia, porque es un mandato de Dios para nosotros. Es un mandato de Dios para la iglesia del Señor. Así, por tanto, esta iglesia se edifica por el ejercicio de los dones de cada uno de nosotros, de cada uno de sus miembros. Y estos dones los da Dios a través de su Espíritu. En la iglesia todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. El único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Así que la iglesia indestructible es una porque es obediente a Dios. Si el Espíritu Santo está en la iglesia, está entre nosotros, pues es de esperar que Dios actúe en ella por medio de su Espíritu. Y este hacer de Dios en la iglesia nuestra muchas veces es diferente a lo que nos gustaría a nosotros. Parece hoy en día que Dios tiene que actuar en su iglesia con tendencias espectaculares. Y no es así. Que nos sorprendan o nos maravillen, sino algunos opinan Si no es así, que no está el Espíritu Santo en la iglesia. Incluso a veces
este hacer de Dios nos gustaría que fuera de inmediato, especialmente en la salud o en la prosperidad. Estas cosas parecen más atractivas que el propio milagro de una vida transformada por el Señor Jesucristo y una paz en medio de la adversidad. Este es un milagro, aunque parezca un milagro menor. Y estos no son ninguna manera milagrosa menor, como digo, aunque nos pueda parecer a nosotros así. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes, cuando los cristianos se reúnen para adorarle, lo que estamos haciendo. Dios se manifiesta cuando nos da el valor de hablar y de vivir nuestra fe ante quienes no la comparten. Dios se manifiesta en su iglesia cuando los creyentes oran por las necesidades de su pueblo, de la iglesia y particularmente por cada uno. Dios se manifiesta en su iglesia cuando se muestra empatía, es decir, el mismo sentir, buscando la unidad en el Espíritu. Dios se manifiesta en la iglesia cuando oramos de manera comunitaria y de manera individual. Dios se manifiesta en su iglesia cuando nuestros recursos pueden ayudar a los proyectos de Dios para el desarrollo de su obra, incluso para aquellos que pasan dificultades. Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida en la sociedad que nos rodea. Incluso hacemos posible que nuestro entorno cambie. Estas cosas pasan y estos son milagros. Milagros que quizás no vemos. Dios sigue haciéndose presente aun cuando existen las dificultades en el seno de la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos dos situaciones conflictivas en el seno de la iglesia primitiva. Fue el escándalo del intento de engaño de Ananías y Safira, ¿recordáis? En el capítulo 5. Y los malos entendidos étnicos respecto a la atención de las viudas en el capítulo 6. Sin embargo, a pesar de estas dificultades internas, Dios seguía manifestándose en la iglesia y el evangelio seguía extendiéndose. Corría el evangelio porque era predicado. La iglesia es indestructible mientras se mantiene fiel a su vocación. Esta iglesia es llamada a vivir y testificar al Señor, que es el Señor de la iglesia, al Señor Jesucristo. Y esta fidelidad no es siempre sencilla. Los apóstoles dicen que fueron azotados. Dice, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. En los siguientes capítulos podemos leer el relato de ese primer martirio de este cristiano, de este creyente. Recordáis a Esteban. Esto nos permite ver que en ocasiones el testimonio viene acompañado quizá de sufrimiento, pero para estos creyentes esto era motivo de gozo. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dios da paz, Dios da gozo en la adversidad. Y esto es lo que nos permite mantenernos fieles a pesar de que tal vez la incomprensión o el rechazo de quienes nos rodean, incluso de nuestras propias familias, sea una realidad de rechazo. Pero podemos mantenernos fieles aunque las cosas no siempre ocurran como deseamos. Aunque haya rechazo, persecución, incluso enfermedad, Dios está presente. Dios se hace presente en estas debilidades de su iglesia, de cada uno de nosotros. Aunque la iglesia de Jesucristo sea y es indestructible, no significa que las personas que la conforman sean superhombres o supermujeres, sino que es precisamente en la debilidad humana donde el poder de Dios se manifiesta. Lo indestructible de la iglesia no son los esfuerzos humanos, aunque evidentemente estos contribuyen a la unidad, y es la fortaleza que viene dada por Dios. Y esa fortaleza de la iglesia se manifiesta a través de la fragilidad humana.
el Señor Jesucristo se da a conocer hoy viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros que hemos creído al Evangelio. Por tanto, debemos pensar que somos ese instrumento de Dios en este lugar donde estamos, de modo que todo lo que Dios haga a través nuestro contribuirá para que el reino siga manifestándose y siga extendiéndose. Y haya personas que atiendan y reciban al Señor Jesucristo. Hoy, por medio de este mensaje, puedes entender tu necesidad de recibir al Señor Jesucristo en tu vida por fe. Recordamos que ningún trabajo que hagamos en el Señor va a ser en vano nunca. Porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo de Dios, somos su iglesia indestructible, muy a pesar nuestra. Hoy es día de salvación para ti que no conoces al Señor Jesús. Una advertencia. Tenemos, dice el texto bíblico, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por tanto, ahora despojémonos de todo peso que nos asedia y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento, para que la iglesia del Señor siga siendo fuerte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por tanto, considerad pues a aquel que soportó tal contrariedad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Iglesia, seguimos adelante, fuertes en el Señor, guiados por su Espíritu Santo. Así que busquemos y vivamos la unidad en el Espíritu. Y tú que escuchas este mensaje y no conoces al Señor Jesucristo, Dios te está hablando hoy. Recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Él quiere que pertenezcas a su familia. Él quiere que formes parte de su iglesia universal. Y si te viene bien unirte a la nuestra, ser parte y partícipe de la iglesia local. Así que Dios nos bendiga y que Dios nos haga sentir la realidad de ser esa iglesia poderosa en Él, fuerte, indestructible. Amén. Tengamos una oración, pues, para terminar este tiempo de culto y de adoración a nuestro Dios. Nos encomendamos a Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, oh Señor, un día más, porque tú nos permites acercarnos a tu palabra y escuchar tu voz, escuchar tu mensaje. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos haces, oh Señor, sentir que somos tu iglesia, que somos ese cuerpo de Cristo, que es fuerte, que es indestructible, a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear. Señor, gracias porque confiamos en ti, confiamos en tu poder cada día más. Y nos seguimos encomendando a ti, a la guía de tu Espíritu, oh Señor, para el desarrollo de tu obra en la tierra. También quiero pedirte, Padre, por aquellos que escuchan este mensaje y no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, que tú les toques, que tú les hables al corazón y ellos puedan entender la necesidad de recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pedimos, dándote muchas gracias. También queremos pedirte por este tiempo nuevo de pandemia, estos rebrotes que al parecer existen en diferentes lugares del mundo y también en nuestra España, en nuestras ciudades. Te pido, Padre, que tú protejas tu iglesia, que tú nos sigas guiando, Señor, y reconfortando en ti en todo momento. Ahora, eso sí, que podamos, Señor, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de nuestro país, para así disminuir todos estos contagios entre todos. Todo esto te lo pedimos, dándote gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Pues que Dios nos bendiga.
Pedimos la bendición del Señor para todos. Ahora, Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios nos bendiga.